Hola, en estas horas y en estos días tan tensos en Bolivia, siglo XXI acaba de mostrarnos que ha encontrado algo claro en la política. Dice dos propuestas claras. Habían bloqueos, habían secuestros, reuniones que se realizaban y que no se realizaban, en fin, pero el siglo XXI descubre que habían dos propuestas claras que se presentaron la semana pasada. ¿Cuáles son esas propuestas según siglo XXI? El MAS ha presentado su programa de gobierno, que consiste en secuestros, bloqueos, en fin, una serie de actividades ilegales, pero además narcotráfico, ¿no? Esas son las propuestas del MAS, una propuesta clara. Ese es el programa de gobierno. Y por otro lado, hay otra propuesta clara, que la hace no con palabras, sino con hechos, la señora Jeanine Áñez, dice siglo XXI, que agarró y puso a un empresario privado muy exitoso de Santa Cruz y lo puso de ministro de Planificación, como diciendo, ¿saben qué, señores bolivianos? Nosotros proponemos que la Bolivia del futuro sea hecha por empresarios privados, grandes, pequeños y mucho más grandes, y que a partir de ahora sea esa la política económica boliviana. Esa es la propuesta, el programa de gobierno de la señora Áñez, dice siglo XXI. Está tratando de descubrir mensajes cifrados en los hechos que se han producido en estas horas tan tensas, parecidas a las horas de tensión que nos dio durante tantos años la anterior Guerra Fría. Bueno, además siglo XXI menciona el hecho de que ahora los bloqueos que hacen los masistas, los del partido del cocalero Morales, son más baratos, porque han descubierto que, claro, para hacer un bloqueo antes, lo que tenías que hacer era llevar mucha gente a un punto, hacer a que se sienten, las señoras se sentaban, ¿eh? Y no dejaban pasar a nadie, ningún vehículo. Pero había que pagarles, ese era un problema. Y según dice siglo XXI, la cotización, el jornal de estos días es de 350 bolivianos. Ya se hablan de dólares, ¿no? 50 dólares. 350 bolivianos por día. Y en lugar de hacer eso, lo que ha hecho el MAS, lo que ha descubierto ahora el partido del cocalero, es que si contrata a 2 o 3 dinamiteros de entre los mineros desocupados que hay, que son cientos o miles, ¿no? Y les los lleva al lugar preciso, les da una perforadora, ¿no? Y hacen que se derribe una montaña, una parte de una montaña sobre la carretera y listo, no hay nadie, son bloqueos sin bloqueadores, dice, solamente con rocas. Es un manejo eficiente de los recursos económicos que tiene el partido del cocalero, seguramente ahora con los problemas que tiene, porque ya los narcos no le están pagando sus ópolos o sus diezmos mensuales, ¿no? ¿Por qué? Porque él ya se fue. Entonces los narcos están totalmente liberados, dicen que bien, se fue, así que no tenemos que pagar a nadie, igual que los trabajadores de la administración pública que han descubierto que desde que se fue el cocalero, ellos ya no tienen que pagar un porcentaje de sus salarios de la administración pública. Bueno, entonces los bloqueos de ahora son sin bloqueadores, son con uso eficiente de los recursos. Parece que esos recursos llegan en realidad de la Argentina, sugiere el siglo XXI, porque al fin y al cabo Argentina, según dijo el 2014 las Naciones Unidas, es el cuarto exportador de cocaína de Sudamérica. No tiene una sola hoja de coca, pero es el cuarto exportador de cocaína. Seguramente usa la coca que llega de Bolivia, la pasta base que se produce en el Chapare, y en fábricas muy eficientes en la Argentina se produce la cocaína. Y en el sur de la Argentina, muy cerca de donde es la señora Kirchner, en Chubut se encontraron fábricas de cocaína. Bueno, entonces estarían recibiendo esos recursos y quizá los delegados del kirchnerismo están preocupados por darle eficiencia al uso de los recursos y surgió esta idea de hacer los bloqueos sin bloqueadores.
con rocas que van cayendo de las montañas a la carretera. Siglo XXI habla de este personaje, Branko, el factor Branko, Branko Marinkovic, un empresario exitoso que tuvo que salir al exilio porque era dirigente del Comité Cívico de Santa Cruz en los tiempos de la lucha por las autonomías departamentales, y él fue acusado, como los otros dirigentes de la Media Luna, de estar queriendo hacer terrorismo y de propiciar el separatismo de Bolivia. Entonces los persiguieron, algunos los metieron a la cárcel. Él, Branko, escapó, huyó, se fue a Brasil, y ahí demostró que es un excelente empresario porque creó también una empresa en Brasil, en Sao Paulo, ¿no? Y empresa dedicada al sector de las semillas. En fin, este empresario es ahora ministro de Planificación y según dice el siglo XXI, tiene la intención de actuar como si fuera el ministro de Planeamiento y Coordinación de las anteriores costumbres y de los anteriores nombres de los ministerios en Bolivia. Y entonces él se convierte en una cabeza importante en el gabinete de la señora Áñez. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se fue? ¿Por qué entra a un gobierno que supuestamente está ya de ida? Seguramente porque él quiere, dice el siglo XXI, mostrarse, yo también estoy aquí, yo me fui, pero he vuelto, tómeme en cuenta para el futuro de la política boliviana. Después, en la página 3, siglo XXI, dice que es necesario, pues, ahora elaborar una política económica para el futuro de Bolivia, en vista de que después del tsunami del MAS, vino la era de hielo de la pandemia y realmente la economía antes de la pandemia ya estaba destrozada como lo había dejado el cocalero Morales. Entonces hay que elaborar estrategias políticas para la política económica del futuro, que podría ser, comenzando, dice el siglo XXI, hay que mencionar el hecho de que en Bolivia no existe el principio de la propiedad plena de la tierra en ninguna parte de Bolivia. Quizás eso pueda resolverse para que lleguen inversionistas extranjeros. Y por último, la página 4 menciona lo siguiente. Dice que el mercado del litio en este momento está de alguna manera indeciso, pero que el precio del kilogramo de litio, el 17 era de $32 y ahora está en $7, se cayó. De todos modos, hay mucha expectativa en vista de que se viene la era de los automóviles eléctricos y eso presenta grandes posibilidades para los países que puedan proveer de litio al mundo. Lamentablemente Bolivia está muy rezagada en la carrera. Eso es lo que dice el siglo XXI en sus páginas, con muchos más detalles, por supuesto. Bueno, eso es todo. Si te parece, para ayudarnos, te suscribes, nos mandas algunas ideas o pones la campanita, en fin, y estamos a tu servicio. Hasta luego, mucho gusto.